Buen día, alumnos y alumnas. En este video voy a realizar algunos ejercicios de aplicación correspondiente al tema de razones trigonométricas, para lo cual necesito apoyarme de un triángulo rectángulo. Para que tengas algo a la mente, puedes pensar en el par de escuadras del juego de geometría. Las dos son triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo interior de 90 grados, se pone esta marca, y tiene dos ángulos agudos, los cuales también son interiores. Voy a utilizar la terna pitagórica 3, 4 y 5 en este triángulo, es decir, de aquí, de vértice a vértice, se tendría una distancia de 3 unidades de longitud, centímetros, kilómetros, metros, lo que tú le quieras poner. Yo simplemente marco 3 unidades de longitud. De vértice a vértice, 4 unidades de longitud. Y entre estos pares de vértices va a tener 5 unidades de longitud. Voy a tomar pares de números y voy a formar razones, es decir, razones trigonométricas, porque se parte de un triángulo rectángulo. Si tomo 3 y 4 como pareja, se forman las fracciones 3 cuartos y 4 tercios. Si tomamos la pareja 4 con 5 o 5 con 4, se forman las razones 4 quintos y 5 cuartos. Si tomamos la pareja 5 y 3, se forma 5 tercios y 3 quintos. Esto que ves en el pizarrón, como te comentaba, se le llaman razones trigonométricas. Y forzosamente se requiere de un triángulo rectángulo. Ahora, tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y si las cuentas son 6, son precisamente las que tienes o las que puedes visualizar en el pizarrón. No te puedo decir cuál razón es cuál, porque no tengo, tendría que marcar uno de los ángulos interiores para yo poder hacer todo el trabajo. A continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con, bueno, primero vamos a enumerar ponerle letras a los vértices. Vamos a ponerle A, B y C. Y vamos a nombrar los lados de la siguiente manera. Tienes el ángulo recto, el que tiene como vértice C. Voy a utilizar mis plumones. Tienes esto, así. Y esto, si te fijas, se opone a la abertura del ángulo recto. Aquí está, esto sería esto. Entonces, ¿cómo se colocan cómo se van a nombrar los lados? Tenemos el ángulo C. Este lado se opone a la abertura, entonces se le pone una C minúscula. La voy a indicar de esa manera. Ahora tenemos el ángulo B, que lo tienes de esta forma, algo así. Ahí está. Y esto es lo que se opone a la abertura del ángulo B. Por lo tanto, este es B minúsculo. Tenemos el ángulo A, el cual lo tendrías algo así de esta forma. Y este se opone a la abertura del ángulo A. Este es A minúsculo. Entonces lo colocamos en esta parte. De esa manera es como se tendrían que nombrar los lados del triángulo una vez que diste nombre a los vértices. Los vértices son estos puntitos. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Tengo que decidir con qué ángulo agudo voy a realizar todo el trabajo. Tenemos los ángulos agudos, el ángulo A y el ángulo B. Yo voy a trabajar con el ángulo A. ¿Por qué razón? No hay alguna razón por la cual opté por A. Simplemente en este momento decido hacer el trabajo con este ángulo. Se podría hacer con B, pero en este momento, vuelvo a repetirlo, voy a hacer todo el trabajo con el ángulo A. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Para este ángulo tenemos esto. Esto se opone a la abertura del ángulo A. Por lo tanto, este es el cateto opuesto para el ángulo A.
Entonces aquí tienes cateto opuesto. Lo voy a abreviar como CO. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. De B hacia A o de A hacia B. Esto es la hipotenusa. Y el lado sobrante se le llama cateto adyacente. Listo. Ahora sí puedo hablar de razones trigonométricas. Tenemos las siguientes. Seno de A, coseno de A, tangente de A, seno, coseno, tangente, cotangente de A, secante de A y cosecante. Y son razones, las fracciones que te mostraba al inicio. Y vamos a hacer lo siguiente, digamos una técnica, por así decirlo, para memorizar cada una de las razones trigonométricas. Y vas a hacer lo siguiente: cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y después lo haces de abajo hacia arriba. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Ahora voy a proceder a escribirlo. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa lo hicimos hacia abajo. Ahora hacia arriba. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa e hipotenusa. Listo. Hasta ese momento voy a realizar una pausa. Necesito que regreses el video las veces que se requiera, porque voy a utilizar estas razones para hacer un par de ejercicios. Entonces nos vemos en un instante. Regresando con el video, en el pizarrón puedes visualizar el ejercicio. Dice lo siguiente: si alfa es agudo y la tangente de alfa vale raíz de 3, determina el valor de las 5 razones trigonométricas restantes. La manera de resolver este tipo de ejercicios es la siguiente. Vamos a utilizar la información que nos están proporcionando. La tangente de alfa. Aquí vamos a hacer la solución. Sé que la tangente de alfa es igual a raíz de 3. Este 3 se obtiene al dividir raíz de 3 sobre 1. Posiblemente en este momento tengas como duda por qué estoy agregando el 1. Por la siguiente razón: la tangente del ángulo alfa sé que se obtiene al dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es lo que te expliqué hace unos minutos en este video. Procedes a igualar. Son lo mismo. Esto implica que la raíz de 3 sobre 1 es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que a su vez implica que el cateto opuesto vale raíz de 3 y el cateto adyacente vale 1. Una vez que tenemos esta información, procedemos a construir el triángulo rectángulo. Listo. Recuerda que se tiene que trabajar con cualquiera de los ángulos agudos. Puede ser este o el de la base. Eso no va a afectar los resultados del ejercicio. Se va a obtener lo mismo sin importar el ángulo con el cual decidas trabajar. Voy a trabajar con el ángulo, con este ángulo. Y este es alfa. Vamos a ver qué hacemos. Recuerda que esto es un triángulo rectángulo. El lado de mayor longitud es la hipotenusa.
Así las voy a abreviar. El ángulo alfa es de esta forma. Esto se opone a la abertura del ángulo. Es opuesto. Este es el cateto opuesto. Y el sobrante es el adyacente. Y ya tenemos información. El cateto opuesto vale la raíz de 3. Cateto adyacente vale 1. Yo necesito saber el valor de la hipotenusa porque las razones trigonométricas la emplean. Para eso vas a utilizar teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos, 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, que es mi hipotenusa, al cuadrado. Cuadrado de 1 es 1, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, y esto te da hipotenusa al cuadrado. 1 y 3 son 4, por lo tanto la hipotenusa al cuadrado es 4. Y extraer raíz cuadrada de ambos lados para anular este exponente 2. Con lo cual te queda que la hipotenusa es la raíz cuadrada positiva de 4. Y la hipotenusa tiene 2 unidades de longitud. Hay algo de ruido, espero que no te moleste, no es algo que yo pueda controlar. Voy a continuar con el video a menos que el ruido sea muy intenso. Hace ese momento ya utilicé la información que me da el ejercicio. Con la tangente obtengo catetos, dibujamos el triángulo rectángulo, colocamos la información que nos da el problema. Con teorema de Pitágoras calculamos el lado faltante del triángulo rectángulo. En este ejercicio es la hipotenusa. Ahora sí, tenemos todo para terminarlo. La tangente, para que veas que esto funciona, la voy a volver a calcular con esa información y me tiene que dar raíz de 3. Voy a quitar esto porque no tengo espacio y vamos a empezar. Seno del ángulo alfa. Seno de alfa, recuerda que, bueno, aquí te recomiendo que hagas lo que te mostré hace un momento. Veamos, sería de la siguiente manera, simplemente para hacer la sustitución. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, seno, coseno, tangente, cotangente de alfa, secante y la cosecante de alfa. Tiene que estar en este orden, si no, no va a funcionar el truco que te estoy mostrando. Iguales, pones la línea de la división, son razones, y ahí va de nuevo. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa e hipotenusa. Y listo. Simplemente nos dedicamos a reemplazar los valores de cada uno de los lados del triángulo. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Listo. El seno de alfa vale raíz de 3 sobre 2. Y esto sí es muy, bueno, es muy importante notar lo siguiente, que a pesar de que tú no conoces cuánto vale el ángulo, si te das cuenta no se conoce, vas a poder saber su valor. Coseno de alfa, cateto adyacente, es 1 sobre la hipotenusa. 1 entre 2, 1 medio. Tangente, cateto opuesto, la raíz de 3, sobre el cateto adyacente, que vale 1. Raíz de 3 entre 1 te da raíz de 3. Y si te das cuenta, esto es lo que se tiene aquí. Entonces el ejercicio está bien realizado. Cotangente, cateto adyacente, 1 sobre cateto opuesto, que vale raíz de 3. Aquí te invito a que racionalices. Raíz de 3, recuerda que racionalizar consiste en desplazar de posición
el radical, es decir, la raíz. Vas a multiplicar por raíz de 3, tanto el numerador como el denominador. 1 por raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, numerador raíz de 3, y recuerda que el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas, queda como raíz de 3 entre 3. No es necesario usar calculadora, déjalo así como está. La secante, la hipotenusa, que es 2 entre el cateto adyacente, que vale 1, 2 entre 1 es 2. Y por último, la hipotenusa vale 2 y el cateto opuesto vale raíz de 3. De nueva cuenta, hay un radical. Se acostumbra a racionalizar. Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la raíz de 3. 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado. Son inversas, operaciones inversas. Y entonces se concluye que la cosecante de alfa es 2 veces la raíz de 3 entre 3. Te invito a que repitas el ejercicio las veces que lo requieras y puedes dejarme tu duda en la caja de comentarios.